Tenemos el header desktop. Si tenemos que usar responsive, pues va a funcionar de esta manera. Decía, lo primero que voy a hacer es crear un ítem del menú. Entonces, voy a crear una cadena de texto y voy a usar inter, tamaño 16 píxeles. Altura, vamos a meterle los 8 más de siempre. Serían 24 píxeles de alto. Color, por ahora negro. Vamos a generar un auto layout muy simple. Y se va a llamar link menú. Por defecto, el ítem del menú que vamos a usar solamente va a poder tener un campo de texto. No va a poder tener ni icono ni ningún tipo de elemento extra. Para tener alguna referencia voy a ponerle un color de fondo blanco por el momento. Tiene una altura de 44 píxeles. Vamos a meterle 12 píxeles de padding top y padding bottom para llegar a 48, que me parece un tamaño razonable. Y de padding left y right, creo que le voy a dejar 0 por ahora. Esto lo voy a convertir en un componente. A la cadena de texto primero le voy a poner link menú y voy a crearle una propiedad de texto que se llame label. El value también será label. Ahora, con este componente voy a crear una instancia y con varios de estas instancias voy a crear un menú. A ver, tenemos páginas que irían en el menú, proyectos, servicios, blog, contacto y acerca de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Bueno, es como el que teníamos aquí, ¿no? Correcto, como este. Pero vamos a añadirle por lo menos 2 más. Aquí hay 7, correcto. Con esto voy a crear un auto layout que se llame menú principal. Voy a crear un componente y voy a corregir el gap horizontal y lo voy a poner en 16 píxeles por ahora. Voy a ocultar a mano 2 instancias y me voy a quedar en principio con 5 ítems. Y a cada uno de estos les voy a poner los nombres de los apartados que tenemos definidos. La primera va a ser proyectos. La segunda, servicios. Acerca de, contacto y blog. Ok, este es el menú principal. El buscador, nosotros lo vamos a poner pegado, es decir, como un elemento más. Vamos a coger una cadena de texto, la copié de aquí porque la quiero reutilizar. Le voy a poner un tamaño de 14 píxeles, le voy a cambiar la altura a 22, correcto, más 8. Y voy a poner aquí buscador. Le quito el semibold y lo pongo en regular. Y voy a generar un auto layout que ahora mismo se va a llamar buscador. Muy simple. Fondo blanco por el momento se lo voy a poner. Y vamos a ponerle 12 píxeles también de padding top y padding bottom. Y a la izquierda y a la derecha vamos a ponerle 16. Vamos a añadir un borde, un stroke, por el momento que sea un CCC, un gris, claro. Y el color del placeholder lo voy a poner en 666. En lugar de buscador le voy a llamar input search. Al menú principal le voy a poner main menú. Y el link menú, bien, lo dejo igual. Input search se queda aquí. Voy a crear un componente. Lo voy a poner por aquí. Otra cosa que vamos a usar, porque estoy viendo que el script que he creado para mostrar el buscador en el header tiene un botón. Entonces vamos a aprovechar ahora a crear un componente botón que en todo el WordPress lo vamos a usar. Voy a coger una cadena de texto, voy a reutilizar, vamos,
Auto Layout, le voy a poner de nombre botón y el botón por defecto que vamos a usar también solamente nos permite poner una cadena de texto sin icono. Entonces, convertimos esto en un componente que se va a llamar botón y en este caso le voy a poner colores provisionales, un gris muy oscuro de fondo y el copy en blanco, por ahora. Voy a repasar los paddings. Creo que le voy a poner la misma altura que le puse al link menú de 48. La alcanzo añadiendo los 12 píxeles de padding top y padding bottom. Y de padding left y padding right, aquí sí lo voy a tener y voy a ponerle 16 por ahora. De border radius le voy a poner un 4, me parece. Sí. Vale, por ahora este va a ser nuestro botón. Y le voy a crear una propiedad de texto que se llame label y de value le voy a poner label. OK. Vamos a ponerlo por aquí. Y el buscador este va por aquí. Vamos a coger una instancia del botón, una instancia del input search. Vamos a crear un auto layout. Se va a llamar search. Vamos a corregir algunas cositas. Lo primero, voy a decirles que todo se centre en el centro horizontal y vertical. El gap va a ser de 12 píxeles en horizontal, por ahora. Creamos el componente search. Ahora, crea una instancia de main menú y por ahora lo dejo aquí. Dije el tamaño del botón. Vamos a crear una variante, le vamos a poner de nombre size. A la primera le vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner LG y esta nueva el MD. Al MD le voy a poner de tamaño de texto 14 con sus 22 de alto de fila. Y los paddings también los voy a corregir. Le voy a poner en principio 8 arriba y abajo. Creo que por el momento lo voy a dejar así. Seguramente al input search también lo cambiaré. El search, ahora le voy a poner el tamaño de botón MD. Para tener un poquito más de referencias voy a hacer lo siguiente. Vamos a crear un auto layout con esto. Y esto se va a llamar header. Vamos a llevar todos los contenidos al centro vertical y horizontal. Y vamos a hacer un space between. Pero lo que dije es, el main menu y search van a estar juntos en un contenedor. Lo genero como un auto layout, le voy a poner de nombre en principio container y el gap horizontal va a ser de 32 píxeles. Esto está funcionando como quiero ahora mismo. Pero si pensamos en cómo va a funcionar el header, tiene un space between horizontal. Y ahora, evidentemente, esto está flotando en el centro porque hay una sola cosa. Supongamos que vamos a tener un logo. Venga, vamos a usar el logo de WordPress for UX provisional. Me vengo aquí. Bueno, lo tenemos aquí también, ¿no? Correcto. Voy a coger así. Venga, yo me lo voy a poner como componente, aunque... Bueno, a lo mejor si vosotros duplicáis este archivo y queréis ir personalizando vuestro tema, dándole un poquito de cariño, una de las cosas que podéis hacer es, al componente logo lo podéis actualizar. Venga, lo voy a poner. Voy a hacer un frame selection, le voy a poner de nombre logo, dije, voy a convertirlo en un componente, genero una instancia y me la llevo a header. Y ahora sí va a funcionar como quiero. De hecho, como está funcionando el tema que estoy haciendo. Ahora mismo podría ponerle un color de fondo a header, blanco, y quitar el color de fondo a link menú. Vamos a ponerle paddings. Top y bottom 16, 8.
¿correcto? Y left y right 24. Evidentemente el gap horizontal de main menú es demasiado pequeño para mi gusto. Lo voy a poner en 24 píxeles. Bueno, ahí está en 32. Aquí está un poco mejor. Buscador. Al input search lo voy a hacer un poco más ancho. Y en principio lo voy a poner como un ancho fijo. Vamos a darle 128 píxeles. Y el contenido va a flotar a la izquierda y en el centro vertical. No puse una propiedad de texto en el buscador. Venga, vamos a ponerlo. Vamos a ponerle placeholder y value. Bueno, vamos a poner lo mismo. Placeholder. Ok. Y si pongo lo que buscar en esta web, es demasiado largo, ¿no? Ella cree que es demasiado largo. Ok, a esto le vamos a dar un hue content y ya está funcionando más o menos como lo tengo. En realidad, si este es el input search, sí le voy a dar el tamaño del botón MD. Esto quiere decir que tengo que ponerle 8 píxeles de padding top y padding bottom. No, perdón, aquí. Si veis que hago algo mal, avisadme, ¿eh? Hay más gente que se ha conectado. Vamos a ponerle al input search los 4 píxeles también de border radius para que se estén un poquito más alineados con el botón. Incluso a search vamos a ponerle 8 píxeles de separación entre el input search y el botón. Al botón le voy a poner buscar, simplemente, de label, buscar. Lo que voy a hacer es crear una variante de header. Vamos a ponerle de nombre al property 1 format. A la primera vamos a ponerle desktop. Y a la segunda vamos a ponerle responsive. Y lo que vamos a hacer es, vamos a montar la versión responsive. Y es tan simple como lo comenté, no sé si lo mostré. ¿Lo mostré en los wireframes? No. ¿En algún? Aquí, sí, correcto. Con un icono de hamburguesa. Entonces me voy a ir a componentes, voy a traerme un icono de material. Yo podría coger esto, me lo podía traer aquí, mantenerlo con 24 por 24, sí, y podría quitar directamente el container. De esta manera tendría que corregir la altura, que estamos en 64. Aquí podría jugar con los paddings. A ver si yo... Venga, con 16 queda igual. Bien, es que ya lo tenemos. Tenemos el header desktop. Si tenemos que usar responsive, pues va a funcionar de esta manera. Es que ya está. Ya os dije y os comenté que el tema va a ser muy simple, pues ya estáis viendo lo que es el header. Por el momento no va a haber nada más.